Continuando con toda la metodología que conlleva a estos métodos, a estos modelos, a las técnicas, a los instrumentos que se utilizan al momento de realizar el diagnóstico, nuestra intervención como trabajadores sociales, y que es importante conocerlos en cada uno de los procesos y etapas que conlleva. De qué manera el proceso metodológico de la intervención, este encuadre institucional, esta preetapa necesaria, ¿sí?, dentro de lo que es primeramente el conocimiento de nuestra realidad. ¿Sí? Esta inmersión en la problemática existente, este contexto que conlleva, que influye, que es causante dentro de lo que es la intervención en el proceso metodológico. Número 2, la interpretación que se tiene técnico-científico o de diagnóstico social. Es importante ir puntualizando, conceptualizando, ¿sí?, lo que conlleva cada uno de estos puntos. Número 3, las estrategias de acción profesional. ¿De qué manera es posible valorar y realizar la intervención de acuerdo al método, la técnica y el instrumento adecuado, ¿sí?, que me va a permitir tener el conocimiento de la realidad que se está viviendo ante determinada problemática? Recuerden la importancia que se tiene del actor social y nosotros como mediadores dentro de las instituciones que conllevan, ¿sí?, para potencializar las habilidades, las aptitudes, todas las cuestiones que como seres humanos tenemos, el ser, el saber hacer, ¿sí? Dentro de lo que conlleva el punto número 3, esta estrategia de acción profesional, ¿sí? De qué manera se da la ejecución y la evaluación, este contraste entre la metodología, la técnica, el instrumento utilizado, que me va a permitir contrastar el objetivo con el resultado obtenido, ¿sí? Hablábamos de esta metodología tradicional, que es la de caso, que estuvimos analizando la semana pasada, esta metodología tradicional de grupo y la metodología de comunidad. ¿De qué manera es importante, ¿sí?, la clasificación de los problemas sociales? ¿De qué manera es posible ver dentro de la trilogía tradicional este trabajo social de casos, el cual realizábamos dentro de lo que eran 2 análisis, y lo que conlleva la participación del individuo y la familia? ¿De qué manera va enfatizada la explicación, la resolución de problemas y que dependen del individuo y de su entorno inmediato? Dentro del método de trabajo social, del trabajo social de grupos, conlleva la familia, el grupo, ¿sí? Estos problemas que existen y que dan, considerando la explicación sociopolítica que conlleva en el trabajo social de grupo, ¿sí? Y finalmente el trabajo social comunitario, esta cuestión importante dentro de lo que es el colectivo de la estructura social, cómo se refieren a estas cuestiones que van más allá de los entornos inmediatos, como era el de casos, ¿sí?, esa familia, ese individuo, sino que va más allá del ámbito de su vida privada. Cómo son problemas relacionados con la organización de una multiplicidad de estos entornos en las instituciones de una sociedad histórica, globalmente considerada, ¿verdad?, de acuerdo a la explicación y la resolución de estos problemas que son sociopolíticos. Este trabajo social comunitario, es necesario conocer estas comunidades, estos grupos de personas, y que conlleva a la sociedad en general. Vamos a ir identificando, chicos, dentro de lo que es la ubicación, esta metodología tradicional, incidencia microsocial, cuando estamos hablando de una cuestión individualizada, grupal, y que se habla de algo microsocial, el estudio y la ubicación que conlleva, ¿sí? El origen dentro de lo que es esta metodología tradicional, pues abarca de lo que son principios del siglo XX, en lo que es conocido, ¿verdad?, como esta sociedad de casos, dentro de lo que conlleva al caso social, y que era conocido como COS,
¿sí? Esta cuestión de asistencialismo en la comunidad individual y de que era de Mary Richmond en 1922. De qué manera el trabajo social de casos, o que es conocido como trabajo social individual, o conocido como atención individualizada, dentro de las bases teóricas, conlleva la relación con el usuario, esta teoría de la comunicación, cómo va la perspectiva de individuo, esta psicología del desarrollo, estas emociones, esta cuestión que traspasa y conlleva a la forma de conducirse, a la forma de actuar, ese accionar, ese comportamiento del individuo que trata precisamente la psicología del desarrollo en esta teoría que conlleva, ¿sí?, estas relaciones en la cuestión individual, en la cuestión donde se relaciona normalmente. Y dentro de estas bases teóricas, su inserción en el sistema social. De qué manera las interacciones, el accionar, esta teoría general de sistema. El trabajador social en la atención individualizada, este trabajo social de casos, este concepto que conlleva en cada una de las sesiones y que es importante la conceptualización del mismo. Cómo se habla de esta atención individualizada de casos como ese proceso psicosocial de atención profesional individualizada del trabajo social para la intervención en problemas que incluyen los contextos tanto físicos, emocionales, relacionales, económicos y sociales de un individuo. De qué manera todo afecta, ¿sí?, al momento de que el individuo o la familia que acude a un sistema social institucional a solicitar ayuda. Esto de acuerdo, ¿verdad?, al libro escrito en el 2013 por Zamora. Es importante ir identificando, chicos, esta contextualización, este concepto, ¿sí?, dentro de lo que son las bases teóricas y el concepto de esta atención individualizada que abordábamos la semana pasada. Continuando con la temática y las planeaciones en el desarrollo de esta unidad, ¿sí? Recuerden que hemos venido adaptando y adoptando de acuerdo a la iniciativa que conlleva cada uno de estos modelos, de esta metodología, de estos instrumentos dentro del desarrollo de exposición llevado por ustedes. Dentro de las técnicas y instrumentos, ¿verdad?, según los objetivos que se tienen planteados y los modelos, este componente teórico necesario y este componente empírico que nos da precisamente la experiencia, ¿sí? Por ejemplo, la perspectiva teórica de los estudios de familia. 3 grandes grupos de paradigmas. Recuerden que de pronto tenemos desde nuestra educación preescolar, primaria, desde que tenemos este uso de razón, hemos tenido ciertos paradigmas, esta mentalidad, este conocimiento y la idea de que las cosas conllevan a no un cambio, sino la forma tradicional de llevar. De pronto es necesario identificar los paradigmas de los cuales estamos hablando, ¿sí? En esta ocasión, estos 3 grandes grupos de paradigmas teóricos para los estudios de familia que a su vez dan cuenta de su concepción epistemológica, ¿sí? Vamos viendo las palabras que nos van a permitir realizar nuestro glosario semanal. Primero, las corrientes de interaccionistas y de conflicto. Segundo, las corrientes sistémicas. Y tercero, las corrientes construccionistas. Vamos a tratar de ir abordando de manera general hasta llegar a la forma específica de cada una de estas perspectivas teóricas de los estudios de familia. Primeramente, las corrientes interracionistas, ¿sí?, de que habla de que la familia es concebida como una red de interacciones que según ciertos patrones sociales modela la conducta tanto individual como colectiva. Así las interacciones pueden darse de forma simbólica, conflictiva o como intercambio. He tenido la oportunidad, chicos,
de estar con clases de sociología, de qué manera nuestro accionar en las actividades diarias, en la forma de comportarnos con la familia, con los amigos, en un grupo social, en un grupo de fútbol, en un grupo político, en nuestro trabajo, en esas relaciones interpersonales con los individuos, ¿sí? De qué manera conlleva, ¿sí?, a la forma tradicional o a la forma donde para la sociedad algo está socialmente establecido y el más visto que de pronto te conduzcas de cierta manera. De qué manera el enfoque objetivo en cada una de las intervenciones, de los diagnósticos, requiere nuestra percepción, nuestros valores. Si recuerdan, en las primeras clases hacía mención de ese mapa de identidad donde era necesario conocernos nosotros, ¿sí?, trasladarnos al lugar de la persona que vamos a ayudar, ¿sí?, conocer nuestras debilidades, nuestras fortalezas, ir realizando esta cuestión FODA, donde me va a permitir a mí identificar a partir de ese mapa realizado de identidad, que me identifica como persona, de qué manera puedo ayudar al prójimo, a la persona que lo requiere, de acuerdo a mis aptitudes, a mis actitudes, a la forma de percibir el entorno y así poder coayudar a quien lo requiera dentro de mi profesión, ¿sí? De qué manera es necesario ver esta cuestión que me analiza con mi perspectiva de alcances y limitaciones en mi profesión. De qué manera, ¿sí?, se da esta conducta tanto individual como colectiva. Les comentaba que en una de las clases de sociología hablábamos dentro de una temática, en una perspectiva de una clase vista en cuanto a la forma tradicional de cuando un chico quiere conocer a una chica que siente cierta atracción y cómo está establecido en la sociedad en la primera cita no dar un beso. De qué manera que aunque estemos solos, los valores influyen en la forma de comportarse. De qué manera estos paradigmas que ya traemos, ¿verdad?, sentimos que de pronto, si no lo llevamos a cabo dentro de la normativa y los valores que han sido inculcados, nos sentimos de pronto angustiados, avergonzados, influye la cuestión emocional. De ahí la importancia, chicos, de ir viendo este estudio, este enfoque desde lo individual, lo físico, lo biológico, lo social, en la corriente interaccionistas, ¿sí? Es importante y conlleva a ir viendo cada una de las características. En la segunda corriente sistémicas, ¿sí?, es importante de qué manera se incorporan tanto la visión teórica sistémica y las relaciones a ella. Es decir, la familia, ¿sí?, es entendida como un sistema o como un organismo que tiende a resistirse al cambio y a mantenerse en equilibrio. De qué manera estos tiempos tan cambiantes, ¿verdad?, y nosotros como seres dinámicos, en constante evolución, ¿sí?, conlleva dentro de esta corriente a cómo visualizan a la familia, esta estructura socialmente establecida, ¿sí?, y de qué manera los conflictos son disfunciones del sistema y que así que en las familias se requiere de patrones sociales establecidos que refuercen sus relaciones y aseguren su permanencia. Es mal visto un divorcio, es mal visto una mujer separada, es mal visto muchas cuestiones que conllevan porque la sociedad así lo ha establecido. Entonces es importante la perspectiva personal, ¿sí? Recuerden que hablábamos del ser, el saber ser, la manera de actuar de acuerdo a nuestra formación, de acuerdo a nuestra preparación, ¿sí?, académica, como la perspectiva de vida que tenemos desde los valores y la forma en que se fueron transmitiendo social y culturalmente nuestra educación. Recuerden que el primer transmisor de cultura es precisamente la familia, el primer transmisor de educación y de valores es la familia. Posteriormente engloba ya la educación en una institución, ¿verdad? Entonces, es importante, chicos, dentro de lo que es
desde esta perspectiva, la familia cumple funciones de reproducción biológica y social. Se plantean en este grupo las concepciones de desarrollo ecológico humano y de desarrollo familiar. Este modelo familiar ecológico, sistemático y evolutivo, cómo el sujeto es percibido como producto de su sistema familiar y por ende las estrategias metodológicas se centran en tipificar la red familiar, las características, ¿sí? Y sobre todo estarla caracterizando y establecer sus relaciones internas y externas como grupo social. ¿Cómo se da esta tipología? ¿Cómo se da este ciclo vital? ¿De qué manera los instrumentos y los métodos me van a permitir ver el proceso y las actividades que se realizan? ¿Sí? Finalmente, dentro de lo que son las corrientes construccionistas, hablamos de esa construcción, ¿sí? Primeramente, la fenomenología. ¿Qué fenómenos, verdad, hablamos? Y la construcción social de la realidad. ¿De qué manera el pensamiento crítico expresado a través del enfoque de género, ¿sí? ¿De qué manera se dan estas cuestiones en violencia de género? ¿Cómo conlleva querer buscar la equidad? ¿De qué manera buscamos esa vida digna? Esta cuestión en contra del aborto, un bienestar cuando hay un paciente, cuando hay un enfermo y no puede decidir por sí mismo. Como trabajadores sociales debemos de acompañarlos y de intervenir para que por cuenta propia decida, ¿sí? Hablamos demasiado de pronto de esa cuestión de asistencia, hablamos de la eutanasia cuando se requiere que no puede vivir de forma natural. Queremos que vivan y mueran de una forma digna, que nuestros adultos mayores sean tratados, ¿verdad?, de una manera justa, que debemos de tratar a las personas como nos gustaría que nos trataran a nosotros, no hacer lo que no queremos que nos hagan. Son planteamientos que de pronto tenemos que reflexionar. Son temas complejos, pero nos confrontan a ver nuestra perspectiva, a ver nuestra realidad, a ver nuestra experiencia, ¿sí? Dentro de este modelo educativo, los componentes son la historia familiar, el ciclo vital familiar, la composición familiar, la dinámica familiar que se lleva, los roles y las crisis. ¿De qué manera, verdad? Todos tenemos un rol como individuos, como parte de una clase trabajadora, cómo llevamos el rol de madres de familia en determinado momento, de ser la hermana, de ser la hija, de ser la esposa, de ser la novia, de ser la sobrina, de ser la maestra, de ser el estudiante, los roles establecidos y que llevamos dentro de todas estas cuestiones. Este modelo, ¿verdad?, del cual se habla en un microsistema, en un exosistema cuando hablamos de parte externa, y macrosistema, este sistema social y cultural cuando ya estamos englobando de una manera macro, ¿sí? ¿De qué manera al hablar de esto microsistema hablamos de esas relaciones más próximas al sujeto, al individuo, a este accionar, a este actor principal? ¿Sí? Este modelo construccionista, esta perspectiva de construcción social, esta tipología familiar, ¿sí?, construccionista, estas familias extensas o complejas, esta familia conyugal o nuclear funcional, las familias monoparentales, ¿sí?, estas parejas cohabitantes o de uniones de hecho, estas parejas sin hijos, estos hogares unipersonales, estas familias reconstruidas o mixtas, estas familias adoptivas, estas familias de acogida, las familias homoparentales, estas familias cuyos hijos nacen por técnicas de reproducción asistida, esta diversidad familiar que caracteriza a la población inmigrante. Dentro de esta teoría de intercambio, esta dinámica familiar, esta dinámica sociales, estas reglas, los límites que conllevan las alianzas, las coaliciones y la comunicación importante. Se ubica en la metodología tradicional, en la incidencia microsocial y tiene su origen en 1936 y el auge en los años 50 en la Conferencia Nacional del Trabajo Social de Buffalo, New York, en Estados Unidos.
este concepto de método de trabajo social que ayuda a los individuos por medio de experiencias intencionadas en grupo a mejorar su funcionamiento social y a enfrentarse de una manera más efectiva con sus problemas personales de grupo o de comunidad, según Giselle Conop en Cita de Zamora en el 2013. Este medio estratégico de abordaje, ¿sí? Si es el grupo, es un instrumento de satisfacción de necesidades individuales. El sentido del trabajo con grupos desde nuestra profesión es un medio para crear y desarrollar sentimientos de comunidad. El uso de los grupos en trabajo social es los grupos en forma recreativa, educativa, terapéutica, rehabilitadora, socializadora, preventiva y promocional. Los elementos dentro de la conceptualización de grupo, las características y su clasificación, el proceso de grupo, la estructura y la dinámica grupal y los principios del trabajador social del grupo. Las técnicas grupales, este conjunto de medios y procedimientos sistematizados para la interacción humana en el grupo, sirven para organizar y desarrollar la actividad grupal. El trabajo social comunitario, este método de organización y desarrollo de la comunidad, tiene los elementos en la conceptualización de grupo, en su clasificación y características, en este proceso, en estas técnicas grupales, en este conjunto de medios y procedimientos sistematizados que nos sirven para organizar y desarrollar la actividad grupal. Vamos a anotar esta pregunta dentro de la comunidad como sujeto de intervención. ¿Qué es una comunidad? ¿Sí? Vamos a ver diferentes conceptos y al final realizar nuestro propio análisis, nuestra propia perspectiva de lo que es el concepto de comunidad. Cómo se trasciende la concepción de grupo, pero que es un concepto más limitado por el de la sociedad, que regularmente se utiliza el término para darle delimitación territorial, aunque no es indispensable, ¿verdad? Este concepto tiene diversos sentidos y su significado cambia en función del tiempo y el espacio, como refiere a un grupo de sujetos que presentan elementos en común. Vamos a realizar dentro de lo que es este mapa conceptual el origen, el proceso, la evolución, estas implicaciones del desarrollo comunitario, este concepto, esta aproximación intergrupal y sobre todo, chicos, vamos a realizar los modelos de intervención del trabajador social, los modelos tradicionales de Rodman, este accionar social, el desarrollo de la localidad y la planificación social, los modelos crítico-dialécticos en el temático, en los métodos, en el modelo radical, y la metodología que se lleva dentro de lo que son las funciones del trabajador social en la investigación sociocomunitaria, la gestión social que conlleva la administración social, la organización comunitaria, la asistencia, la promoción social, la orientación, la capacitación y la educación social. El objeto de estudio y los niveles de intervención para todo trabajador social comunitario puede entenderse como la colectividad comunitaria en su conjunto. Esta intervención no se realiza con sujetos abstractos, sino con individuos organizados a través de grupos